Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 148 años, una fragata de la Marina Real Británica bautizó la zona más profunda de nuestro planeta. Una sima submarina de casi 11 kilómetros de profundidad en la fosa de las Marianas, el abismo de Challenger. Ningún humano se atrevería a explorarla hasta casi un siglo después, cuando en 1960 Jacques Piccard descendió en su pequeño batiscafo. Vivimos en un planeta azul. Casi una cuarta parte de su superficie está cubierta por una manta de agua. A veces somera, como las que serpentean sobre los continentes en forma de ríos, y otras más profundas, como las que se hunden en los océanos. Y es que este mundo no solo es azul en su superficie, lo es en 3 dimensiones: a lo largo, a lo ancho y en lo profundo. La vida ha logrado prosperar allí donde la luz no llega, en el fondo marino, un lugar tan hostil al que llamamos zona del Hades, a 6 kilómetros de profundidad. Porque si el agua ya gana a la Tierra en superficie, en volumen habitable, la comparación se vuelve absurda. Y es que a pesar de que para la vida este planeta es mayormente agua, insistimos en verla como un lugar ajeno y exótico, cuando en realidad nosotros somos los alienígenas, seres que tiempo atrás se aventuraron en un entorno seco y constreñido a la bidimensionalidad del plano. Somos supervivientes que se han empeñado en vivir en un mal barrio y que, tras generaciones de penurias, han olvidado de dónde vienen. Ahora miramos con extrañeza cosas que, en realidad, una vez fueron nuestras. Aprovechemos, pues, esta amnesia selectiva y redescubramos nuestro antiguo hogar. Y ya que el programa de hoy va a ir sobre océanos, voy a aprovechar para hacer un juego de palabras por el que me tendréis que perdonar, pero es que nuestra primera colaboradora está como pez en el agua con este tema. ¿Qué tal, Evelyn? Aquí, genial, en mi medio. ¿Qué tal, Ignacio? Disfrutando, ¿no? ¿Qué nos vienes a contar? Porque a ti la biología marina te gusta, pero tienes que relacionarlo con lo paranormal. ¿Qué vinculación existe? Pues mira, en esos mares y océanos pues hay muchísimos rincones y muchísimos secretos. De hecho, se calcula que más del 80% del mundo submarino todavía permanece totalmente inexplorado por el ser humano. Entonces ahí tengo muchísimo terreno para mi sección, porque hay mucho desconocimiento, mucho misterio. Son aguas profundas, oscuras, inmensas. Y ahí, en ese mundo tan secreto y tan misterioso, pues hay mucho para imaginar. Y de hecho, esas son mis protagonistas de hoy. Son los monstruos marinos. Tal vez Olaus Magnus sabía algo. Quizás, cuando su puño escribió Historias de las gentes septentrionales en 1555, no hablaba solamente de leyendas. A simple vista, aquel libro podía parecer un tratado más sobre los suecos y sus costumbres, pero en él había otro tipo de conocimiento. Sus páginas contenían toda una colección de secretos, un bestiario marino cargado de monstruos que dormían bajo las aguas, esperando con sus pesados cuerpos y sus afilados dientes a que una embarcación incauta navegara sobre ellos. Serpientes marinas, morgaur, medusas descomunales o el bíblico Leviatán cabalgaban entre la fantasía y la realidad, porque ¿cómo no dejar que la imaginación rellene con bestias la inmensidad del océano? Y es que, después de todo, Olaus no estaba tan perdido, solo que en lugar del kraken, las aguas escondían calamares gigantes y medusas de casi 40 metros, porque en el fin de los mares no había dragones, pero sí había algo. Había algo. Ya lo estábamos comentando y yo entiendo que de este hilo tirarás para contarnos cosas sobre animales fascinantes que hemos confundido con bestias marinas.
Claro, es que piensa que ahora sabemos un poquito de lo que esconden las profundidades de los océanos, pero si tiramos más atrás en la historia, las gentes de aquel entonces no tenían prácticamente ni idea, veían cosas, veían fenómenos que no le podían dar una explicación científica porque la ciencia pues Claro. no estaba, entonces lo llenaban, esos huecos del conocimiento se llenaban de historias, de supersticiones, alimentadas con el miedo, con un poquito de ron, también te digo, porque eso también ayudaba a imaginar cosas que no existen, pero Y había una tanto. base real. Había una base real. ¿Cuál era la ¿Y base? tú? ¿De qué hablaban? Mira, pues una de las cosas que decían ver con más frecuencia de esos objetos marinos no identificados, que me encanta eso de OMI, decían que veían serpientes marinas. Las Y me clásicas dirás, serpientes marinas. Pero claro, es Sí. que existen. Esto es lo que te iba a decir, porque las conocemos, pero son chiquitinas y sí que son muy venenosas, pero de ahí a llamarlas monstruos marinos hay un trecho. Sí, porque yo creo que cuando hablamos de un monstruo imaginamos algo pues como muy grandote, feo, Sí. y sí que es verdad que las serpientes marinas son muy venenosas, hay que mirarlas con distancia, pero de ahí a monstruo pues no sé qué Claro. decirte. Pero cuando ellos decían serpiente marina, ahí cabía prácticamente todo. Cualquier criatura que fuera grande, larga, serpentiforme, pues era una serpiente marina, pero no necesariamente tenía que ser una serpiente, ¿de acuerdo? Piensa también que esos marineros cuando iban navegando solamente veían de la superficie del agua hacia afuera, es decir, que cualquier parte de un cuerpo, cualquier cosa que veían emerger de la superficie, pues aquello es lo que veían, pero luego imaginaban lo que no veían, que es lo que estaba debajo. A veces veían movimientos del agua, veían burbujas y claro, pues esa imaginación desbordante que tenían. Además, pues el mito iba de boca en boca, hacía crecer las historias, pero hacía crecer también el tamaño de los monstruos. Claro. Y luego, en esas embarcaciones no solamente habían pescadores o marineros así rudos, sino que había gente con formación y ellos redactaban en primera persona como testimonios lo que estaban viendo, así que daban credibilidad a las historias. Hacían dudar a todo el mundo, incluso a la ciencia de hoy en día, y de ahí que se hayan desencadenado estudios muy rigurosos y muy detallados de esos mitos y para ver qué realmente estaban viendo. ¿Y sabes a qué conclusiones se ha llegado en cuanto a las serpientes marinas, esas monstruosas? No lo sé, pero quiero saberlo. ¿Qué han concluido? Te va a gustar, te va a Cuéntame. gustar. O sea, por una parte, han concluido que no existen las serpientes marinas como tal, como Sorpresa, monstruos. ¿no? Spoiler. Sorpresa. Y en segundo lugar, que eso que veían como cuellos alargados y grandes que emergían del agua y que parecían como pequeños monstruos, realmente eran penes de cetáceo. Penes de cetáceo, penes de ballena, ¿en serio? Penes de ballena, sí. Así que dirás, ¿y cómo lo han descubierto eso? Bueno, pues que estas historias no solamente se contaban de viva voz, sino también se redactaban y se ilustraban con dibujos. Han comparado las ilustraciones de la época con fotografías actuales de penes de cetáceo y la similitud, te lo juro, que es súper obvia, es que se parecen muchísimo. Entonces es razonable pensar que pudieran imaginar un monstruo donde realmente lo que estaban viendo era un macho de ballena contento, esperando su turno para copular con una hembra, y lo que estaba haciendo estaba panza para arriba, mostrando su enorme pene, que en algunos casos llega hasta 3 metros. Bueno, te voy a parar ahí porque esto ya está convirtiendo en la sección de Moure. Y entiendo que hay otros monstruos marinos que no tienen que ver con genitales, ¿no? No, pero un genital de ballena también podría parecer un tentáculo del famoso kraken. Vale, pero ¿qué era el kraken Venga. realmente entonces? A ver, sí que es verdad que el kraken, lo que se decía es que era un monstruo que era capaz de, con sus brazos, porque se decía que era un pulpo, un calamar o incluso una medusa, porque piensa que estas historias iban cambiando de forma, que era capaz de abrazar a los barcos, romperlos por la mitad, hundirlos y además comerse a toda la tripulación, así que provocaba bastante pavor. Estaba en estas aguas así nórdicas y incluso algunos iban a buscarlo porque se decía que había buena pesca donde había los kraken. Pero ¿qué es lo que hay de verdad detrás de las historias del kraken? Bueno, yo sé que soy la aguafiestas del programa, ya sé que quito toda la fantasía a Pero te todo, queremos pero por bueno. eso. Le das la para poner fantasía realidad. científica, que es igual de importante. Pues sí. Mira, resulta que el kraken, esas corrientes que se dice que provocaba, pues son fenómenos naturales que ahora le podemos dar una explicación totalmente fácil, que son corrientes, a veces eran tormentas, huracanes, así que hay poca magia. ¿Que los peces huyeran corriendo porque había un kraken? No, los peces huyen porque hay otros depredadores en el mar. Y en cuanto a ver o no ver un kraken, tentáculos y tal, pues es que realmente hay un animal que se acerca bastante al mito, que es el calamar gigante. Y este, hombre, no llega a ser como una isla, que es el tamaño que decían que tenía el kraken, sino que era un animal que podía llegar a medir hasta 18 metros. Que no es Se poco, sabe muy 18 poco. metros es muchísimo. Es una barbaridad y se sabe muy poco de él. O sea, el misterio también lo envuelve porque vive a tanta profundidad que han sido muy pocos ejemplares los que se han podido observar y estudiar. Así que yo me quedo con un pequeño kraken, pero
no está mal para ser un pequeño monstruo actual y real además. Totalmente. Pues fíjate, tenemos tiempo para uno más, pero muy breve. ¿Cuál elegirías de entre todas las bestias marinas? ¿Con cuál te quedas? Mira, yo creo que siempre imaginamos a monstruos como feos, ¿no? Fuertes, implacables. Pero hay uno que cuando lo escuchamos nos embelesan muy peligrosamente. Claro, hablamos de las sirenas. Sí. Su canto hipnótico, ese canto seductor, lo que hacía era condenar a quien lo escuchaba. Y la parte siniestra y monstruosa reside precisamente en esa irresistible belleza de estos seres mitológicos. Se dice que eran mujeres, ¿no? Medio pez, medio mujer, que te digo, su origen, cuando tiramos en su historia, resulta que no eran medio pez, medio mujer, sino que eran pájaro mujer. Pero bueno, ahí en algún lugar hubo una metamorfosis. Pero lo que sí que es cierto es que todas las historias cuentan lo mismo, y era esa belleza que acababa engañando a los navegantes que la escuchaban y hacían que sus barcos se dirigieran de forma irracional hacia la isla de las sirenas, naufragaran y se ahogaran, o si no, ellos mismos se tiraban por la borda de los barcos y el final era el mismo, era un final fatal. Y claro, es que no se me ocurre ningún animal marino que sea precisamente hermoso de esta manera. ¿En qué se basaban? Pues mira, se cree que el animal que hay tras el mito de las sirenas eran los sirenios. Claro, el cambio de sonido es importante, ¿no? Es importante, pero piensa, con un poquito de ron, con muchas horas de navegación, solo es durante meses, pues ahí puedes escuchar lo que tú quieras. Yo creo que puedes imaginar una bella mujer cantándote al oído, hipnotizándote con esas melodías. Claro, así, y desde el punto de vista actual es casi complicado, ¿no?, conectar las sirenas con los sirenios, aparte de ese nombre tan parecido, ¿eh? Pero se dice que la confusión venía por dónde viven y también por su aspecto. Son animales muy tranquilos, son mamíferos marinos con una dieta herbívora, están relacionados con los elefantes, aunque son totalmente acuáticos. Hablamos de los dugongs y los manatís. Entonces, se cree que por la forma que tienen, por su comportamiento pacífico, por estar cerca de la costa, y ya te digo, con esa combinación marinera-aventurera, pues podían confundirles y que fueran esas sirenas que cuentan en las historias. Puede ser. Y no es por ofender a los manatíes, porque fantásticos y muy bonitos, pero ese resoplido me empieza a molestar en radio. Así que vamos a despedirte, Evelyn. Muchísimas gracias por haber venido a contar pues tantas maravillas sobre bestias marinas y sobre todo con ese rigor que caracteriza tu sección. Muchísimas gracias. A ti. Y solamente déjame puntualizar una cosa. Nada de monstruos. Son animales con cuerpos no normativos. Dejémoslo ahí. Pues dejémoslo ahí. I look the other way. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my beat. At any expense, it doesn't make sense. But every cell in my body Juan, ¿cuál es tu bestia marina favorita? Pues la bestia marina mía es muy divertida, pues el percebe. Ni serpientes marinas, ni krakens, ni nada. No, hombre, no, mira, el percebe, aparte que te puedas comer, tiene algunos de ellos, algunas de las especies de percebe, historias singulares. Por ejemplo, uno de ellos, el percebe de la madera, se consideró que era un ganso pequeñito. El árbol, sí, el árbol de los gansos lo llamaban. Vale. Entonces es una cosa curiosa, porque parece ser que toda la historia proviene de que, claro, los abades, los obispos, los curas, en tiempos de Cuaresma lo tenían muy crudo, esto de estar solo a base de pescado. Entonces encontraron un sistema una leyenda medieval, para encontrar que los patos, las barnaclas, pues provenían del mar y eran animales vegetales. Entonces es una cosa divertida. Pues sí. Estáis escuchando la voz de Juan y diréis, oye, parece que sabe mucho de biología marina. Y es que efectivamente sabe mucho de biología marina, porque Juan Junoy es catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida en la Universidad de Alcalá. Y yo tengo una pregunta al respecto. ¿No podíais haber montado una universidad relacionada con ciencias marinas tan lejos? O sea, más lejos de la costa. Bueno, yo la verdad es que lo suelo decir. Dice, mira, es la biología marina en la universidad más alejada de toda España, la más alejada del mar. Pero claro, es lo que pasa. Cuando haces una campaña te vienes con un montón de botes y luego todo lo demás es lupa, microscopio. Es decir, también los que estudian Marte pues no se suelen ir para allá. Claro. O sea que esa es la cuestión. Es lo que ocurre mucho, ¿no? Tenemos que traer muestras y pasarnos mucho tiempo analizando. Claro. Muchas muestras y muchos análisis, porque recordemos que, ya lo decíamos, la superficie del mar y de los océanos
es enorme y la profundidad que tienen también. Ahí hay mucho espacio para la vida. Exactamente, o sea, el planeta que le llamamos Tierra, porque somos así de antropocéntricos, debía ser el planeta agua. O sea, la vida se extiende fundamentalmente en el mar, ¿no? Porque tenemos en cuenta la profundidad. Piensa en la Tierra. En la Tierra, hombre, tienes las lombricillas, los erizos y tal, que escapan unos centenares de metros, bueno, unos centenares, unas decenas, o los árboles que llegan a centenares. Pero oye, en el mar tenemos desde los 4 kilómetros de media que tienen los mares hasta la superficie, prácticamente todo eso es espacio para la vida. Claro, es una salvajada eso. Sí, un 99% se podría decir del espacio viviente es mar. 99, eso nos deja con un 1% Sí, muy claro. chiquitín para nosotros. Sí, sí, Qué evidentemente. barbaridad. Y en todo ese espacio tiene que haber un montón de formas de vida. Pues digo yo. es que es curioso, fíjate, este planeta es un planeta de insectos fundamentalmente, y los insectos son terrestres. Claro. Es decir, de 2 millones de especies que conocemos, la mitad sería insectos. Ujú. Es decir, si jugáramos de una manera azarosa a una oposición y te vamos a poner un bicho cualquiera, tú di que es un insecto porque Y tienes un aciertas. 50% Claro. claro, de oportunidades. Lo que ocurre es que la vida en los océanos es muy diversa. Es decir, mucho más variada que en tierra firme. En tierra firme pues tenemos, ya te digo, una variedad de insectos, pero en realidad el modelo es siempre lo mismo, es decir, 3 pares de patas, 2 pares de alas, le quitamos las alas, le ponemos o hacemos cualquier cosa de ese estilo. Sin embargo, en el mar tenemos animales tan curiosos como las estrellas, Claro. que eso no tenemos en tierra, ¿no? Y entendiendo que hay tanta diversidad de aspectos y de formas Sí. de vida y todo esto, ¿has descubierto alguna tú? Sí, bueno, la verdad es que eso, aunque haya menos especies, hay grupos que desde luego están muy poco estudiados y es más difícil estudiar el mar que tierra firme. Entonces es muy frecuente que aparezcan nuevas especies, claro. ¿Y cómo se siente uno cuando descubre una especie? Porque Hombre, esto no pasa todos los días. Tiene la enorme ventaja que le puedes poner nombre. Vale. Y entonces, además, cuando uno pone nombre a una especie, es como los diamantes, para siempre. Y ahí Es queda. decir, ahí se queda, efectivamente. Dentro de 100, 200, 300 años dirán, hombre, ¿quién sería este Junoy que puso nombre a este gusano? Pues efectivamente. ¿Y cómo te inspiras para los nombres? ¿Hay alguno en especial que...? Depende, hay muchas razones. Por ejemplo, tengo personas a las que he dedicado especies, que es una manera, pues a mi director de tesis, a una antigua alumna que la pobrecita murió de un cáncer. Entonces hay una especie que se llama Vieitecia ludmurubeae, o sea, que es por Vieites, el doctor Vieites, mi director de tesis, y Ludmurube, que es la chica esta que te comento, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la primera la cogí donde estaba haciendo la tesis, en la ría de Foz, en Galicia, en Lugo, y se llama Tetrastema focensis. Tampoco es para partirse mucho el cráneo, ¿no? Y es espectacular esto de descubrir especies, pero entiendo que es también relativamente frecuente entre los que os dedicáis a esto. Sí, la verdad es que vamos conociendo un poco más la biodiversidad marina, Claro. ¿no? Y entonces, cada vez que tenemos más medios para prospectar el fondo marino, y si tú coges muestras a lo mejor a 200 o 50 metros o lo que sea, pues claro, al tener especialistas es más fácil encontrarlas, claro. Has hablado de la biodiversidad marina ahora mismo y esto me lleva también a otra cuestión, porque solemos pensar en las plantas como organismos fotosintéticos, pero nos olvidamos de que hay algo distinto a las plantas en el océano, que son las algas, también haciendo lo mismo, ¿no? Produciendo oxígeno. Claro, sí, eso es lo que ocurre con lo que se llamaría el sistema planctónico, ¿no? Todo el plancton, además requiere unas técnicas diferentes. Yo, fundamentalmente, los que estudiamos invertebrados nos dedicamos más bien al fondo marino, ¿no? Pero hay todo un grupo de personas que se dedican a estudiar lo que vive en la columna de agua, que pueden ser de tamaño grande, vamos a ponerlo así, la sardina, el boquerón, o de tamaño mucho más pequeño, más microscópico. Se necesitan diferentes técnicas y es el plancton. Entonces, dentro del plancton le debemos una gran aportación a este planeta, desde luego. Qué bueno. Pues fíjate, tenemos una pregunta relacionada con todo esto de la gran cantidad de organismos fotosintéticos que hay en los océanos. Si te parece, la escuchamos, porque hemos preguntado por la redacción y me han gustado mucho las respuestas. Porque te planteo la pregunta a ti, si quieres, antes. Mira, es la siguiente. ¿Cuál dirías que es el pulmón del planeta? ¿Qué crees que responderá la gente si le pregunto esto? Hombre, la gente se va a lo verde, es decir, es lo que te decía antes, somos muy antropocéntricos y entonces ¿dónde vivimos? Claro. En la tierra firme, entonces ir al Amazonas, a las selvas tropicales o al Jardín de Retiro, vamos. Pues vamos a ver qué responden. El Amazonas. El Amazonas también. Al Amazonas. Hombre, me viene a la cabeza el Amazonas. El Amazonas. La fosa de las Marianas. El Mar Muerto. La M50 a las 7 de la mañana. Esta es la típica pregunta que quiere decir que es el Amazonas, pero no es el Amazonas porque es otro, no tengo ni puta idea. Los océanos. Bueno,
Ha habido un caso que sí. De todos modos, tenemos aquí con nosotros también a otra persona consternada por tales declaraciones. ¿Qué tal, Elena? Hola, muy buenas. Encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes. A pesar de que parte de nuestros oyentes opinen esto, que el pulmón del planeta es el Amazonas. A pesar de ello, sí, es algo común, me lo esperaba. Bueno, les queremos igual. Fíjate, Elena Ceballos, para quien la esté escuchando, es investigadora postdoctoral en la Universidad de Sevilla y en la Woods Hole Oceanographic Institution, y casualmente estudia cómo influyen los océanos en el ciclo del carbono, que tiene mucho que ver con todo esto de la fotosíntesis. Así que, ahora te lo pregunto yo a ti, Elena, ¿cuál es el pulmón del planeta? Imaginando que tuviera uno, claro. El pulmón del planeta, el principal, sin duda alguna, pues serían los océanos. Lo que pasa que ya has visto, le preguntas a la gente y la mayor parte se va a lo verde, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo al Amazonas. Pero si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo que es el océano, porque lo habéis estado diciendo, ocupa muchísima parte de la superficie de nuestro planeta, más de 3/4 partes. Sin embargo, yo creo que porque es un gran desconocido y hasta relativamente recientemente no ha comenzado a investigarse, pues hemos estado obviando su gran papel. Sin duda alguna es el principal pulmón del planeta y lo es por dos motivos clave. En primer lugar, produce más de la mitad del oxígeno que respiramos, 2 de cada 3 respiraciones se las tenemos que agradecer al océano, y en segundo lugar, porque de manera natural capta dióxido de carbono que le sobra a nuestra atmósfera y con esto nos ayuda a ralentizar el calentamiento global y el derivado del cambio climático. Qué bueno, claro, es que aquí es donde entendemos realmente la parte, ¿no?, de las funciones que puede tener el océano para nosotros. No solemos caer en ello, ¿no? No, realmente no se piensa en ello porque, por esto que te digo, ¿no? Yo creo que como no se ha estudiado, hasta ahora no hemos tomado, incluso los propios científicos que nos dedicamos a la oceanografía, a estudiar el océano, pues tomamos cada día un poquito más de conciencia del valor del océano y de lo que hace por nosotros. Claro. Y bueno, está en nuestras manos contárselo a la sociedad y que tomen conciencia de ello. Esto está plasmado en un lema muy muy bonito que lo empezó la bióloga marina Sylvia Earle, estadounidense, y que dice que sin azul no hay verde. Creo que es muy sencillo y que plasma muy bien esto que estamos hablando, ¿no? Hay que darse cuenta de que lo azul es lo primero y que gracias a él viene todo lo demás, incluido lo verde. Claro, totalmente. Es que además estás hablando de ese ciclo del carbono que estudias, de cómo se relaciona con la fotosíntesis, de la relación que puede tener con el cambio climático. Mi pregunta es, lo digo porque es que ya hemos hablado en alguna ocasión de esto por aquí, ¿cómo podéis saber dónde se encuentra ese carbono? Es más, voy a hacer un ejemplo. Hace unos programas, aquí Mario, nuestro productor y noticiero fantástico, pues nos hizo un comentario sobre las praderas oceánicas. A ver si lo podemos Pues escuchar. Resulta que según un estudio publicado en Nature, bajo las praderas submarinas se acumula el azúcar equivalente a 32.000 millones de latas de Coca-Cola. Pero de Coca-Cola normal, ¿eh? Ni cero, ni light, ni son muchas ni diabetes nada. eso, Son, ¿eh? Hombre, claro. La cuestión es que las ¿Cómo podéis saber esto? ¿Cómo podéis saber que hay tanto carbono ahí acumulado o en otros sitios? Pues mira, realmente nos vamos al océano, a los mares y lo medimos directamente. Recogemos muestras de agua, de partículas, de animalitos y lo medimos. ¿Cómo se te ocurre ir a medirlo? Porque tú cuando quieres responder una pregunta siempre tienes que irte al origen. Y es que en la naturaleza todo tiende al equilibrio. Entonces, nuestra atmósfera está en contacto con el océano. Si a la atmósfera le sobra dióxido de carbono, que contiene moléculas de carbono, ¿a dónde tiene sentido que se esté marchando? Al océano. Y así es como se empezó a estudiar si ese carbono estaba ahí, cómo lo hacía, a través de qué mecanismos. Así que eso, recoges agua, partículas y efectivamente encuentras muchísimo carbono. Claro. Y todo esto le estamos dando tantas vueltas, la relación con el carbono y el cambio climático, corrígeme si me equivoco, porque es un buen sumidero de carbono, ¿no? Algo que se suele decir, para que no esté en la atmósfera, que es donde a veces nos la lía un poco, que esté en otras zonas, en forma pues de azúcares o de lo que sea. ¿Es así? Sí, estás totalmente lo cierto. El océano es el mayor sumidero de carbono que tenemos en el planeta y además lo hace de manera natural. Y funcionan además tremendamente bien porque date cuenta, si los océanos no funcionaran como lo hacen hoy en día, se estima que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera serían el doble de los actuales. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera determinan la temperatura en la Tierra. Doble de dióxido de carbono significaría temperaturas que no hemos tenido en los últimos 50 millones de años. Imagínate el calentamiento que habría en esas circunstancias y cómo estaría la crisis climática. Funcionan muy muy bien y son cruciales, por eso debemos protegerlos y mantenerlos saludables para que sigan funcionando como lo hacen. Y tanto. Hoy. Pero entiendo que no es fácil protegerlos porque también todas estas crisis, por mucho que puedan verse moderadas por el correcto funcionamiento de los océanos, precisamente como están esas crisis,
el correcto funcionamiento de los océanos también se ve alterado. Quería preguntaros un poco por eso. Juan, ¿cómo les afecta el cambio climático? ¿Qué experiencias has vivido tú que se pueda palpar? Mira, la verdad es que lo ves mucho en las algas en la costa, ¿no? O sea, que no hace falta que lleves un traje de buceo a una campaña oceanográfica. Yo recuerdo de pequeño en Galicia teníamos, por ejemplo, una gran cantidad de algas látigo. Ahora lo venden como espagueti de mar. Bueno, hace tiempo que no los veo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones de desaparecimiento de especies, de aparecimiento de especies más al sur. Por ejemplo, también ahora hay un pececito que se come y es muy sabroso, pero que cuando yo estaba con mis compañeros y mis amigos en Galicia no lo querían comer, el pez ballesta. ¿Por qué? Porque nunca lo habían comido, no lo conocían, ¿no? Y ahora está viniendo y está desplazando. Las especies que típicamente estaban en Galicia van más hacia arriba, hacia el norte, y las especies que estaban más en la zona africana están llegando ya a Galicia, claro, ¿no? Entonces sí que se observa, o sea, puedes observar, yo ya te digo, el desaparecimiento de este tipo de algas o el aparecimiento de especies que antes no eran para nada frecuentes, ¿no? Claro, además tú buceando como buceas, que buceas con frecuencia, te encuentras estos cambios. Sí, o sea, de repente empiezas a ver cambios y además, fíjate, un problema también que tenemos son las especies exóticas invasoras que de repente dices, ¿pero qué hará aquí este alga australiana? Y de repente te lo encuentras todo lleno de algas australianas. Vigo lleno de algas australianas, sí, y luces de Navidad. Sí, o de Japón, eso ha pasado. O sea, realmente hemos tenido los sargazos que venían de Japón y luego las Palagopsis, bueno, una alga rojiza que ha venido de Australia. O sea, que es una cosa de que dices, bueno, no hace falta moverse mucho por el país o por el planeta para llegar a cualquier cosa, ¿no? Totalmente, porque la evidencia al final la conocemos, que es que efectivamente esto es lo que refrendan los estudios, que está habiendo una alteración en las poblaciones de determinados organismos, pero me interesa también eso que has contado, esa experiencia, y no sé si tú, Elena, has tenido también alguna experiencia que vaya, pues evidentemente, en la línea de todo lo que se ha demostrado científicamente. Sí, completamente. Nosotros, por ejemplo, que vamos a muestrear con cierta asiduidad al Ártico y a la Antártida, ¿no?, a los polos, pues es palpable en estos 10 años que yo llevo de carrera yendo a estos lugares que cada vez ves menos hielo. Esto es una realidad. Vas con los buques, los rompehielos muy preparados y hay años que realmente tienes muy poquito hielo cuando esperarías tener más. Así que efectivamente solo hay que ser observador con lo que nos rodea para darnos cuenta de que sí, de que esos cambios están ahí. Y, por ejemplo, quiero hacer un apunte también que nosotros en nuestras costas lo tenemos muy cerca. En el caso del mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo se está calentando muchísimo, está amortiguando parte de ese calor que no nos viene a la península y sus aguas están tremendamente calientes, por encima de 5 grados de la media. Así que creo que si vamos y metemos el piececito, ya nos podemos dar cuenta en ciertos sitios. Y 5 grados no es una tontería, que puede parecernos que esté un poco más caliente, pero habrá muchos organismos que dependan de una temperatura muy concreta, supongo. Efectivamente. Tengo una pregunta más por aquí que haceros, porque estamos hablando de desastres, en cierto modo, que ocurren a los océanos, a las costas, y nosotros tuvimos uno que tal vez no era tan progresivo como este calentamiento global, sino estoy hablando del Prestige. Y además creo que, Juan, tú tuviste algo que ver con estudiarlo un poco, estudiar el impacto en sus costas. Por supuesto, no es que tuvieras que ver con el desastre del Prestige. No, yo no lo hundí, lo puedo declarar. Perfecto. Entonces, me gustaría preguntarte qué influencia tuvo realmente, pero hemos recogido un pequeño compendio de las noticias que hubo para hacer un repaso histórico. Pues desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Fisterra, en la costa de Galicia. Como decíamos, a la zona se han desplazado ya. Más de 300 los kilómetros de costa afectados. La mancha en el mar ocupa unos 500 kilómetros cuadrados. Hay miles de afectados. Parece ser que la mancha ya está aquí cerquita en Villano, ya está entrando en la ría. Bastante negro, preocupada, muy preocupada, porque ayer... Miro al mar, por ejemplo, en Touriñán, en la playa secreta de Moureira. Esto es un desastre del que quiero preguntarte si nos hemos recuperado o no. Sí, mira, la verdad es que el Prestige es una lección bastante interesante, porque para empezar no teníamos estudios previos de muchas de esas zonas, entonces no sabes hasta qué punto se ha recuperado. Pero en lo que nosotros estudiamos en las playas, la verdad es que la recuperación fue bastante rápida. Es decir, en 2 años estaban las cosas normalizadas. Seguramente eso tiene que ver porque fue en Galicia, porque el petróleo no era tan tóxico como podría ser, y entonces la recuperación fue rápida, dentro de lo que esperábamos, porque yo cuando veía las primeras imágenes diciendo, dentro de 15 años veremos cómo está. Y para mi sorpresa y en general para todo el mundo científico fue mucho más rápida, ¿no? El problema, fíjate, lo que pasa es que el Prestige se nos queda en la retina, la imagen que tenemos todas las playas petroleadas, la costa petroleada, y no somos muy conscientes de lo que es la contaminación crónica. Es decir, curiosamente, a raíz del Prestige se empezaron a tomar muestras de hidrocarburos en el sedimento
y donde había más hidrocarburos es donde nunca había llegado el Prestige, en la ría de Pontevedra. Pero si aquí no se llegó a meter. Entonces, de eso no somos conscientes, ¿no? El problema que tiene a veces el mar con la contaminación es que se va al fondo y desconocemos. Entonces, como el petróleo flota, nos llama mucha atención. Si el petróleo se hundiera, si fuera, no sé, mercurio, fuera al fondo, no nos preocuparíamos que hubiera un mogollón de mercurio en el fondo, claro. Pues al menos ahora lo sabemos, nos lo has dicho y podremos preocuparnos de lo que no se ve. Muchísimas gracias a los dos, Juan y Elena, por haber venido y haber contado todo esto sobre el mar. Encantado. Gracias a vosotros, encantada. Nada, un placer. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario, ¿tú te acuerdas del Prestige? No, yo era muy pequeño, tenía 3 años, ni del Prestige ni de la reina Leticia contándolo por televisión. Vale, pero no, por suerte no nos vienes a hablar de esto, nos vienes a contar noticias científicas. Vamos con noticias científicas, porque como tú bien sabes, Ignacio, yo soy una persona muy indecisa, ¿no? Entonces no traigo una noticia, sino digamos que traigo un conjunto de ellas, porque claro, hoy la cosa va de océanos, y leyendo sobre océanos he visto que hay un montón de gente preocupada por los microplásticos, y me he puesto a investigar un poco sobre los microplásticos. Para quien no lo sepa, los microplásticos son fragmentos de plástico de un grosor inferior a los 5 milímetros que se han fragmentado por fuerzas mecánicas, como el oleaje, el centrifugado de lavadora, el rodar sobre el asfalto, etc. Bien por estas fuerzas mecánicas o bien por la acción de sustancias químicas o incluso por la luz solar. Y el caso es que hay un montón de noticias diciendo que se han encontrado microplásticos en cada punto del planeta, desde los más profundos, como la fosa de las Marianas, hasta los más elevados, como el Everest. Es más, algunos estudios dicen que incluso los han encontrado, y esto es un poco creepy, dentro del cuerpo humano o en el útero de mujeres gestantes. Pero por lo visto esto último es bastante controvertido y hay algunas críticas a los estudios que lo afirman. Pero vamos, que estamos cada vez más plastificados. Me encanta esta labor de fact-checking que has hecho, ¿eh? Yo, Ignacio, me tomo este programa muy en serio, ya lo sabes. Bueno, ya sí, lo sabes. Pero aún así es un fact-checking bastante agorero. No sé si podemos remontarlo de alguna manera esto, algo alegre. Yo creo que sí. Mira, a ver qué te parece esto, Ignacio. ¿Cómo le pones un gorro a un elefante marino? Noticias y acertijos, yo todo un poco. No tengo ni idea. Pues yo tampoco tengo ni idea, pero un grupo de investigadores de la Universidad de California lo ha hecho. No es que hayan querido dejar refacheritos, que decimos ahora los jóvenes, a los elefantes marinos, es que esos gorros llevaban una serie de electrodos para registrar su actividad cerebral y sus latidos cardíacos. Los investigadores querían estudiar los patrones de sueño de los elefantes marinos en libertad, y eso significa seguirlos hasta profundidades realmente descomunales, porque estos animales pasan el 80% de su vida a distancias que van de los 200 a los 1000 metros bajo la superficie del océano. Pues bien, los resultados del gorrito han confirmado que los elefantes marinos duermen unas 2 horas al día cuando están en el mar, y que lo hacen durante pequeñas siestas de 10 minutos, como un estudiante de medicina más o menos. Este comentario es porque imagino que hay muchos estudiantes de medicina que nos escuchan, entonces pues para lanzarles un guiño, no es que les tenga mucha simpatía, sino que bueno. Yo tengo que decir que he estado ahí. Yo me he llegado a hacer siestas de 2 minutos. ¿Tú dirías que has dormido como un elefante marino? Posiblemente, sí, he dormido como un elefante marino. Mario. Ignacio Crespo, director de Serendipias y elefante marino. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Hoy nos vienes a hablar de Pavlov, ¿verdad, Pablo? Pues efectivamente. Que nos lo ha pedido mucha gente en redes. Que hables de Pavlov, que cuentes su parte chunga, esto de que si los perros y las campanillas. ¿Qué pasa? Pues efectivamente, Pavlov le podríamos llamar el padre del condicionamiento clásico. Y eso que ya sabes que no nos gusta mucho, atribuirle la paternidad. Está feo por lo general. Sí. Se deja siempre mucha gente en el tintero. Sí, efectivamente. Pero es verdad que sin quererlo, sin tener la mínima intención de ello, acabó fundando una rama de la psicología. Sí, que luego se desarrollaría más y los padres del conductismo son otros. No tiene que ver con esto, pero sí. Efectivamente. Y sin embargo, él en realidad era fisiólogo. O sea, él no estaba buscando nada relacionado con la psicología. O sea, cómo funciona el cuerpo humano es lo que estudiaba. O el cuerpo humano de los animales o de lo que sea. Eso es. Vale. Entonces yo creo que lo mejor sería como poner en contexto quién era Pavlov para entender realmente cómo llegó aquí. Iván Petrovich Pavlov nació en 1849 en Riazán, en pleno Imperio ruso. Como primogénito de 11 hermanos e hijo de un sacerdote ortodoxo, su destino estaba escrito, o eso parecía. Pavlov ingresó muy joven en el seminario, pero la ciencia tenía otros planes para él. Tan pronto se cruzó en su camino, le hizo colgar los hábitos, algo que decepcionó mucho a su padre. Iván necesitaba saber cómo funcionaban los seres vivos, y así se enamoró de la fisiología.
Aquel romance lo arrastró por multitud de centros de investigación durante años. No consiguió un puesto fijo hasta los 42, cuando se instaló en el Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo, donde comenzó las investigaciones con sus famosos perros. Aquellos estudios le hicieron ganar el premio Nobel en 1904, y gracias a eso, y a pesar de sus críticas al régimen, logró conservar su trabajo incluso durante la Revolución Rusa. Pavlov siguió investigando hasta los 86 años, cuando murió de una neumonía, pero la psicología científica lo recordará siempre. Lo recordará siempre, sin duda, pero, ostras, no será porque él se considerara psicólogo, como decías. No, ni muchísimo menos. Él, ya te digo, él era fisiólogo y realmente lo que buscaba con estos famosos experimentos de los perros no era tanto entender por qué ocurría esta respuesta refleja a un estímulo que no tenía relación. Porque aprendían, no era eso. Claro, no, él lo que quería realmente era entender cómo funcionaba el tracto digestivo de los perros. Vale. Eso era lo que él estaba estudiando. ¿Cómo digerían? Sí, básicamente. Uh-huh. Pero el experimento, la idea era que se asociaba un estímulo, algo que no era la comida, a los mismos reflejos dentro del organismo que se producen cuando a un perro se le enseña comida o cuando se le va a dar comida, ¿no? Vale. Que no eran campanas realmente, sino zumbadores o metrónomos. Uh-huh. Y esto de los metrónomos tiene una cosa que a mí me gusta un montón, y es que conseguían condicionarles a ritmos muy concretos. O sea, se podía hacer que un perro solo salivase a exactamente 60 pulsaciones por minuto. ¿Qué dices? ¿El perro ritmoso? Sí. Me encanta porque aquí ocurre una cosa, y es que hay dos mitos ya, que no era un solo perro y que no había campanas, ¿no? Pero entiendo que te lo traes porque hay una parte más oscura de su biografía. Sí. Dos partes oscuras. La primera, el tema de los experimentos con los perros, per se. Porque es verdad que, bueno, y quizá para la ética con animales imperante en la época no era para tanto, pero visto desde ahora, impresiona mucho cómo hacía esto. Él lo que quería era investigar cuánta saliva generaban y cuántos jugos gástricos segregaban. Entonces había que medirlo con precisión. Ay, ya lo estoy viendo. Claro, no ibas a tener un becario que estuviera con una cucharilla recogiendo saliva, sino que lo que se hacía era un agujero en el esófago, donde se le ponía un tubo ensayo en el que se recogía la saliva que iba segregando el perro. Y lo mismo con el estómago. Y Pavlov, de hecho, como él había estudiado cirugía, él estaba muy orgulloso del tratamiento que hacía con los perros, en el sentido de que se les trataba muy bien quirúrgicamente. Se aseguraban de que sobrevivían. Efectivamente. Y durante bastante tiempo. O sea, él lo que decía era que había que hacer un experimento crónico. Es decir, el perro tenía que ser sujeto de experimento desde el momento que se hacía esta intervención, se tenía que curar perfectamente, y hasta el momento en el que se moría. Que en algunos casos eran como 10 días, porque no siempre se les daba de comer al hacer sonar el metrónomo o al hacer sonar este zumbador, porque se quería ver cómo funcionaba sin ninguna contaminación. En distintas condiciones. Eso es. Entonces, bueno, digamos que los perros tampoco es que tuvieran la mejor vida dentro de ese laboratorio. Esto ya es una parte bastante oscura. Sí, que, por cierto, no solo tenían pasaban el tiempo regular los perros, sino que también el laboratorio, a nivel de financiación, tuvo bastantes problemas. Y, de hecho, los jugos gástricos de los perros los recogían y los vendían, y esto llegó a ser el 70% del dinero que ingresaba este laboratorio para financiar la investigación. Es una barbaridad el 70%. Es muchísimo, es muchísimo. De hecho, se acabó convirtiendo en el mayor proveedor de Rusia de estos jugos gástricos. ¿Para qué? Para la dispepsia, que es básicamente problemas de estómago y de digestiones pesadas. O sea, era el antiguo omeprazol. Sí, mira, no lo había pensado, pero sí. Está bien que hayamos mejorado el omeprazol en esto, también te lo digo. Vale, y cuéntame, ¿cuál es la otra parte oscura de su vida? Pues la otra parte oscura es que él había tenido, él fue muy crítico con la Revolución Rusa y creía que no se le daba suficiente importancia a los científicos después de la Revolución de Octubre. Sin embargo, a él en realidad tampoco podemos decir que le tratasen mal. Él mantuvo su laboratorio, no paró los experimentos durante la Revolución. De hecho, él estaba como muy enfocado en que la ciencia había que hacerla y había que seguirla en las condiciones que fueran. O sea, que a pesar de meterse con el régimen por motivos correctos o incorrectos, eso ya no entramos, a pesar de eso, sobrevivió. Sí. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Era fin? Pues no tanto que era fin, sino que era muy famoso. Vale. Porque esto ocurrió, la Revolución Rusa ocurrió 13 años después de que él ganase el Nobel de Medicina y Fisiología. Entonces tampoco nadie le quería pisar. Y, de hecho, estaba bastante bien considerado por mucha gente dentro de puestos altos dentro del régimen. Uh-huh. Sin embargo, él sí que criticó públicamente algunas de las políticas que tomaron desde el régimen. Una de ellas,
que criticó mucho fue la persecución a intelectuales y a científicos judíos. Y criticó la persecución a científicos judíos. Sí. Esto está bien. Sí, pero solo estaba mal la persecución si eras científico y judío. Si solo eras judío, bueno. Sí. Ya. Sí, hizo bastantes comentarios antisemitas y de hecho, en una carta a un colega estadounidense, puso la frase, que esta la quiero leer literalmente: los judíos ocupan posiciones altas en Rusia en todas partes. Y es una vergüenza que los rusos no puedan ser los dirigentes de su propia tierra. ¿Hay algún científico que se salve bajo tu lupa? Pues no hemos encontrado todavía ninguno, pero quizá acabemos encontrando, fíjate. A ver, recordemos lo que dijimos en el primer programa donde hubo esta sección, que los científicos, por muy genios que sean, son humanos. Y entonces pues hay humanos horribles. Efectivamente, y no pocos. Totalmente. ¿Qué más nos cuentas? Pues iba a decir que incluso con este tipo de declaraciones y enfrentarse abiertamente al régimen y demás, se le acabó declarando en 1935 el científico ruso más importante del mundo. Que ocurrió esto muy poco antes de morir, en el año 36. Pues a mí me gusta el concepto del científico ruso más importante del mundo, ya no de Rusia. Claro, porque date cuenta había muchos fuera. Efectivamente. Eso es, por eso define muy bien la época. Sí. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a ti. Moure oye voces. Moure, volvemos a tener un infiltrado en el estudio. No, habla con propiedad. Un infiltrado no, el infiltrado. Vamos a explicar esto bien porque tenemos con nosotros a Carlas Tamayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé ya. Es un podcast, vale todo. Vale, pues todo. Carlas Tamayo, que muchos lo conoceréis porque hace reportajes de investigación en YouTube. De ahí lo del el infiltrado. Efectivamente. Te has infiltrado, ¿no? Sí, en algún sitio que otro me he metido yo. Perfecto. Y ahora que te has infiltrado aquí en Serendipia, ¿sabes cómo funciona esta sección? Efectivamente, claro que sí. ¿Tú porque yo antes de ir a un sitio, yo me documento. Bien. Entonces... Y aún así has querido venir. A ver. Claro, he querido venir a hablar de ciencia. Bien. Entonces, tú tienes que hacer una pregunta. Vale. La que hayas traído de casa. Una pregunta. Y Moure, que está aquí, nos la intenta responder. Una pregunta para ti. Así de forma completamente improvisada y espontánea, te voy a hacer una pregunta. Venga, la que quieras. Me han dicho a mí, me ha llegado que los delfines son súper inteligentes. Son la hostia de delfines. Claro, pero el problema es que no pueden conquistar el mundo porque no tienen brazos. Bien pensado yo. No, podrían hacerlo. O sea, ¿qué podrían hacer los delfines con brazos? Con brazos y manos, me imagino que te refieres. Y claro, y el pulgar oponible ese. Porque sería, eso se ve sí. Eso, la evolución es la hostia, ¿no? Sería súper inquietante delfines con brazos pero sin manos. Es como para qué. Como unas aletas muy grandes. Pero yo en el Museo de Cataluña vi que lo importante es el pulgar oponible. Eso está muy bien, A ver, y brazos también, que si no estarían ahí con los bracicos pegados al cuerpo con un tiranosaurio. Pero vale, o sea, así con lo de un poco el qué podrían hacer con brazos, manos, un poco dominar el mundo, ¿no? Pero lo veríamos desde una perspectiva antropocéntrica. Porque lo de dominar el mundo, a ver, las bacterias Escherichia coli o las ratas o las cucarachas ya dominan el mundo. Claro. Entonces, dominarlo como nosotros. ¿Podrían hacer esto? Jugar a la Play. Vale, pues si tuvieran manos, si tuvieran pulgar oponible, lo que tendrían acceso es al uso de herramientas, a poder utilizar herramientas, que el poder usar herramientas es una de las 6 características que han permitido a los humanos dominar el planeta, según un experto en antropología conocido como ChatGPT. ¿Vale? Os voy a decir cuáles son estas 6 características. Pero eso ChatGPT se lo puede estar inventando, ¿no? Eso es lo que dice ChatGPT. Sí, es lo que dice ChatGPT. No, luego yo lo he mirado. Lo he mirado. Moure, luego hablamos. Has palidecido, ¿eh? luego vamos a revisar tu nómina, ¿vale? Vale, pues esas 6 características serían, obviamente, un cerebro muy desarrollado y muy sofisticado, que nosotros lo tenemos, y los delfines también. Vale, pero es igual el cerebro de los delfines al de los humanos. No es igual. Vale. No es igual, pero es un cerebro muy desarrollado. Entonces, tendrían esa característica con la que es una de las que podrían usar para dominar el mundo. Vale, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? O sea, yo es que siempre he escuchado eso de que los delfines tienen un cerebro súper desarrollado. ¿Pero de qué les sirve al ser un delfín? ¿Cómo que de qué les sirve? ¿Lo usan? No hacen vídeos de investigación. Claro, no hacen. A ver, no hacen vídeos de investigación. Pues, por ejemplo... ¿Qué hace un delfín más que un tiburón? Yo qué sé. Pues los delfines, por ejemplo, cazar en grupo.
Cazar en grupo con técnicas muy, muy, muy sofisticadas para cazar en grupo y que además se inventan los grupos de delfines según en el lugar donde vivan y lo que estén cazando, los animales a los que cacen o según la orografía del terreno, tienen sus técnicas de caza y algunos inventan una técnica y la transmiten de generación en generación, que eso es tener cultura. Me has callado la boca de una hostia. Ojo, o sea, sí. que de hecho esa era la segunda característica que necesitaría una especie como la humana para dominar el mundo, que es la capacidad de trabajar en equipo. También un lenguaje sofisticado. Los delfines lo tienen, sin ese cerebro tan desarrollado no lo tendrían. Otra característica que los humanos tenemos que nos permite dominar el mundo: alta tasa de reproducción. Fornicamos un montón. Y los delfines también lo hacen. Ya tardaba en salir. Y, por supuesto, el uso de herramientas, que nosotros sí que las utilizamos. Los delfines no utilizan herramientas, pero si tuvieran esas manicas con sus pulgares oponibles, tal vez podrían hacerlo, y al hacerlo, su cerebro quizás sufriría un proceso adaptativo para volverse más inteligente. Es más, te diré una cosa. He leído sobre delfines que cogen con su boca esponjas y van barriendo el suelo. Así que eso es, entre comillas, una protoherramienta. Es una protoherramienta. Imagínate lo que harían con esos pulgares. Claro, si tuvieran pulgares podrían hacer muchísimas cosas. Pero tengo una duda sobre lo del lenguaje. ¿Podría ser, o sea, si es un lenguaje que entre ellos se entienden y tal, podría ser que nosotros lleguemos algún día a entender ese lenguaje, cómo funciona? ¿O eso ya pasa o no? Podríamos, lo que pasa que porque es siguen cierto, unos códigos, entiendo, al ser un lenguaje. Siguen unos códigos, pero los delfines tienen dialectos. Es decir, dentro de una misma especie de delfines... El delfín andaluz y el catalán. Pues un poco por ahí, sí. Los delfines, son... Hay especies que están por medio mundo. Y los que están en una zona tienen unos sonidos y los que están en otra tienen otros. Esto pasa también con los chimpancés, por ejemplo. Los chimpancés, según la zona en la que estén, tienen sus dialectos. Y en el caso de los delfines, que a veces son grupos que están separados por miles de kilómetros, los dialectos pueden ser muy, muy diferentes. Hostia, estoy fascinado, ¿eh? ¿Cómo te quedas? No me esperaba, yo pensaba que sería preguntas tontas, respuestas tontas. Pero no. Son preguntas tontas, respuestas inteligentes. Sí, ya veo. Porque te estás definiendo, ¿no? O sea, ahí... Qué asqueroso eres. La humildad. Entonces, yo creo que los delfines sí que tienen todas esas características que les hacen potencialmente seres que podrían, pues, evolucionar hacia seres inteligentes capaces de tener una civilización tecnológica. Cosas que tienen en contra para dominar el planeta. La primera es que por muchas manos que tengan, su imperio estaría en el agua. No podrían sacarlo fuera del agua. Como Aquaman. ¿Qué pasa? Que los delfines tienen un cuerpo que está hecho para estar en suspensión en el agua. Una vez que salen fuera, si tú un delfín lo pones, por ejemplo, sobre esta mesa, su propio peso aplasta sus órganos internos. Y sobre todo el gran problema que tiene es que casi no pueden respirar y se ahogan. Los delfines varados normalmente mueren porque hacen un sobreesfuerzo al intentar respirar y terminan muriendo de agotamiento. Entonces su imperio estaría en el mar, que no está mal porque el mar es muy grande. Otro problema, ojo, no tendrían acceso a la tecnología de combustión para obtener energía, porque están en el agua. Pero en fondo de bikini, con Bob Esponja, estas cosas ocurren, hay llamas. Cuando se organizan los delfines, hay como una jerarquía, que hay uno que manda y tal, eso se sabe. Sí, de hecho los cetáceos suelen ser matriarcales. Que ya eso nos sacan ventaja también, igual nos iría mejor. Veo que te está gustando el tema científico. Estoy fascinado. Pues tengo una mala noticia. ¿Qué? Que ya se ha acabado. Tengo que despedirte. Carlas, muchísimas gracias. Quiero saber más de delfines. Yo tenía una lista de animales que podrían dominar el mundo. Te vienes otro día. Vengo otro día para saber la lista esa. Venga, te vienes otro día y te contamos la lista. Hacemos el cliffhanger. Vale. Muchísimas gracias por haber venido. Pero yo también me voy. No, tú te quedas. Además está en el guión. Te quedas porque tenemos una sorpresa preparada. Es que el guión no me lo miro. Y esto que estáis escuchando, lo estáis escuchando por un motivo, que es que en la recomendación de hoy vamos a recomendar el buceo, y daba una coincidencia fantástica, que es que tenemos de todos los colaboradores del plantel de hoy una totalidad casi absoluta, fíjate, totalidad casi absoluta como suena, de buceadores, con título de buceo. Sí, es más, yo me he traído el carnet y todo, ¡ojo! Pero, claro, y no solo tú, porque estas voces que estamos escuchando son de Pablo Fernández, saluda otra vez. Buenas. Y Evelyn Segura, que también son buceadores. ¿Y por qué he reunido a los tres? Porque lo que no puede ser, y esto es una intervención, es que uno de los miembros del programa de hoy no haya buceado jamás. Para mi desgracia, nunca he buceado. Y queremos, por lo tanto, aprovechar... Alto y claro. Te vamos a intentar argumentar por qué esto es una maravilla como recomendación científica, Pero Mario. no hace falta que me lo... O sea, quiero decir, ya a mí me encantaría bucear. Da igual. No me lo tienes que vender. Vas a salir queriéndolo el doble. Vale. Entonces, os lanzo la pregunta de verdad, porque tenéis experiencias distintas y me gustaría saber qué es lo que más os gusta de este mundo
mundo del buceo que estáis descubriendo o que descubrís desde hace tiempo? Uy, pues a mí lo que más me gusta es que como mesetario tengo muchísimos sitios en los que ir. Un montón de piscinas, un par de estanques, un lago. Aquí es complicado, pero se puede aprender a bucear en Madrid. Sí. Y fuera bromas, a mí lo que más me gusta es que como te estás concentrando en no morir ahogado, a mí me ayuda muchísimo con la ansiedad. Me resulta súper relajante. Como tratamiento para la ansiedad, de acuerdo. Lo avalo. ¿Qué más cosas podéis contarle a Mario? Pues, yo iba a decir eso, que es verdad que es algo que te regula mucho la ansiedad, ya no tanto el pensar en no morir asfixiado, sino en que no te revienten los pulmones. Bueno. Y luego también una cosa que me encanta del buceo es que es como entrar en un universo aparte, o sea, es como estar en otro mundo. Y también que el neopreno te hace un tipping, que tú te haces las fotos con el neopreno para Tinder y mojas seguro. Evelyn, por favor, remonta esto un poco, porque tú como bióloga, porque Moure lo es, pero de aquella manera por lo visto... Oye, de aquella manera no. No, como bióloga, tú sabes que el buceo tiene un altísimo contenido científico, que es por lo que lo recomendamos. Sí, de hecho puedes observar a los animales muy de cerca y eso es genial si te gusta disfrutar de la fauna, pero déjame que añada una cosita más. Venga. También sirve no solamente que el neopreno queda genial, sino que es una comunicación a través de los ojitos, o sea que crea un espacio así como muy íntimo, relajante, todo lo que tú quieras, te quita la ansiedad y también hay una conexión visual muy guay con tu compañero. Porque solo no deberías bucear nunca. Aprovechamos. No, siempre tienes que ir con alguien. Sí, yo lo recomiendo. Y de noche, son unos paseos geniales. ¿Qué te parece esto, Mario? Llevadme a bucear. Y tú te llevamos todos. El próximo Serendipias lo hacemos debajo del agua. Por favor. Por Dios, todos juntos. Me muero. Hacerlo en la radio nos resulta muy sencillo siempre. Exacto. Y nunca tenemos ningún tipo de problema, lo vamos a hacer debajo del agua el próximo día. Por favor, sí. Vamos a empezar. Lo que ha dicho de los compañeros, que en buceo te comunicas por señas y que hay una seña que es que coges la mano del compañero y en la palma le acaricias con un dedo. Esa es la seña de... Te quiero hacer cucutras luego. Pues ya está. Yo me comunico por señas. Muchísimas gracias. A través del cristal. Muchísimas gracias a todos. Nos quedamos con la recomendación del buceo. Seguid desvariando fuera y vais planeando ya el próximo Serendipias bajo el agua. Muchísimas gracias. Soñamos con las estrellas y la verdad es que hacemos bien, pero no debemos olvidar que hay otra profundidad inexplorada, la de nuestros propios océanos, cada vez menos insondables y misteriosos, pero tan sobrecogedores como siempre. Sus dimensiones exceden lo que nuestro cerebro puede imaginar y tal vez por eso no reparamos en sus contrastes, porque el mismo océano que puede arrasar ciudades con su fuerza es el que acaricia nuestros pies en la orilla de una playa. Es como una bestia poderosa capaz de la brutalidad más desatada y las caricias más sutiles. Un universo de extremos que ofrece aguas luminosas y cálidas y kilómetros más abajo, infiernos helados que jamás han conocido el sol. Si perdemos los océanos, perdemos todo esto, pero además perdemos lo que todavía no nos han enseñado. Serendipias con Ignacio Crespo. Pink clouds eating their way into my head.
take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.